Bueno, entonces, pues como es normal, ¿cierto? Vamos a utilizar Visual Studio Code como editor. Pues en este caso ustedes ya lo tienen instalado. En mi caso no. Vamos a darle proceder a instalar, a descargarlo. Bueno, vamos a agregar aquí. Acá simplemente voy a agregar unas extensiones básicas que ustedes ya las tienen. Voy a agregar la iconos, no más, voy a agregar esa de iconos. Nada más voy a utilizar esa de Visual Studio Code. Y listo. No voy a usar más por ahora. Para pasar al siguiente paso. Bien. Entonces, siguiendo acá mi diapositiva de la versión, creo que sea como la versión 9 de Angular, vamos a revisar algunos comandos necesarios. Nosotros podríamos generar proyectos de Angular con el comando ng-new. Vamos a revisar todos esos apartados en este momento. Una recomendación que les doy es que esos proyectos, al igual que hemos trabajado con los de .NET, pues lo ideal es que queden guardados dentro de un proyecto principal. En el caso mío, voy a crear una carpeta llamada Angular Projects. Señor. Entonces, aquí voy a entrar a la carpetica. Acá puedo irme al CMD, ¿cierto? No sé, vamos a mirar si tengo acá esto. Voy a ejecutar el ng desde acá. ¿Listo? Perfecto. Y voy a decirle ng new práctica 01. Simplemente es un nombre del proyecto que voy a crear. Al un enter. Lo primero que me va a preguntar es qué tipo de esquema o soporte CSS voy a utilizar. Si voy a hacer estilos con CSS o con SCSS. Es muchísimo mejor trabajar con SCSS porque me habilita la posibilidad de trabajar con SAS y con CSS. ¿Ok? Entonces, voy a dar un enter. Él me pregunta acá que si deseo habilitar el SSR. Esto es nuevo. Esto es para la generación estática y renderizada. Vamos a decirle que sí. Ojo, pero esto es exclusivo para el proyecto que estoy creando. ¿Ok? Al enter. Y él automáticamente empieza a generar el proyecto.
Él lo que hace básicamente en este proceso es ir a los repositorios que tienen estos señores de Angular y trae todas las dependencias, todos los elementos que son indispensables a la hora de trabajar. La estructura del proyecto ya la vamos a conocer. Lo ideal es que nosotros tengamos, obviamente, configurados todo lo relacionado con Git, porque Angular por defecto trata de asociar el proyecto ya con el Git Ignore y hace toda esa configuración. Lo más probable es que a mí me genere algún error o unas advertencias indicándome que no tengo configurado esa parte. ¿Ok? Entonces me dice que se generaron los paquetes, pero que Git no se reconoce como comando interno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo instalado Git dentro de la máquina. ¿Ok? No significa que el proyecto no se haya generado. Si yo lo doy aquí hundir, va a aparecer el nombre de la carpeta. Digo cd práctica 01 y como ustedes ya lo saben, code espacio punto. Y acá me va a preguntar que si confío, le digo que sí. Y aquí tenemos una estructura de proyecto. Angular, a diferencia de React y a diferencia de Vue, me genera toda una estructura ordenada del proyecto. ¿Ok? Ya nosotros no tenemos que preocuparnos por agregar ciertas cosas como cuando creamos un proyecto en React o en Vue. ¿Qué tenemos acá? Importante, tenemos el archivo AngularJSON. Este archivo de AngularJSON es donde nosotros vamos a colocar configuraciones específicas al proyecto. Por ejemplo, si tenemos librerías externas, que si tenemos configuraciones adicionales de servidor y demás. Tenemos aquí el package.json en el cual nosotros vamos a observar que tenemos las dependencias, es decir, nos vamos a encontrar con cada una de las cosas que hemos instalado. ¿Okay? Aquí nos dice que tenemos la versión del TypeScript 5 instalada. ¿Okay? Fíjense ustedes que tenemos dependencias y dependencias de desarrollo. Son dos cosas independientes. Las dependencias son las que se utilizan normalmente para el modo de desarrollo. ¿Ok? Aquí tenemos una carpeta de src, que es la carpeta principal, ¿cierto? La carpeta principal, donde tenemos nuestra carpeta de app y tenemos unos archivos. Este archivo que dice style.scss, ese archivo de maquetación o de CSS principal de todo el proyecto. Todo lo que yo coloque acá, todos los estilos que yo coloque acá, se los puedo aplicar a cualquier componente dentro del proyecto. ¿Ok? Tenemos un archivo main y un archivo main server. Estos archivos son específicos de Bootstrap para poder inicializar el servidor y el renderizado. ¿Ok? Tenemos el index.html que va a ser nuestro archivo principal para empezar a renderizar todo nuestro sitio. El Fab Icon y tenemos una carpeta de assets. Sí. Acá tenemos los assets. Esta carpeta de assets se utiliza para que nosotros guardemos todos nuestros recursos. Hablamos de recursos, llámese imágenes, sonidos, videos, todo lo que necesitemos utilizar para nuestro desarrollo. Y aquí tenemos nuestra carpeta de aplicación, que es donde se van a alojar todos nuestros componentes y todas nuestras páginas. ¿Okay? Por defecto hay un componente principal.
el app component. Aquí me está recomendando que instale algo. Vamos a decirle que lo instale. Listo. Y lo bonito es que es desde Angular.io, o sea, es de ellos mismos. Listo, perfecto. No tengo problema acá. Vengo ahora y le voy a decir terminal y voy a usar el comando ng-ser y le doy un enter. ng-ser, al igual que en .NET que se utiliza .NET Run, se utiliza para levantar el servidor. ¿Ok? Acá me está haciendo unas preguntas que si deseo compartir anónimamente, yo voy a decirle que sí. Entonces me está diciendo que aquí se ha deshabilitado algunas cosas, que se están teniendo en cuenta las configuraciones locales y globales. Y aquí me está diciendo que está construyendo el proyecto. Y acá me va a decir, oiga, usted puede ejecutar el comando desde esta dirección. Le doy control y doy clic. Angular por defecto me va a entregar una página dummy para que me ilusione y diga, mamá, he triunfado. Logré configurar mi primer proyecto en Angular. ¿Ok? Entonces, esto, digamos que de una manera u otra, es para que nosotros entendamos y verifiquemos que nuestro proyecto, nuestro servicio, todo está ejecutándose correctamente. ¿En dónde está esta información? Esta información ustedes la van a poder encontrar no dentro del index. La vamos a encontrar por acá dentro de estos elementos. Hay un componente, dice app.component HTML y aquí está todo esto. Todo esto es la información dummy. Entonces yo esto lo puedo bajar y voy a borrar hasta acá. Por componentes. Entonces acá en este punto, pero no sé por qué no me refrescó. Pues, es que no guardé. Qué cosas, ¿no? Autosave. Se refresca solito y viene y listo. Ya quedó mi página lista principal para empezar a recibir todo lo que yo necesito. Este router outlet es indispensable. Este señor, esta etiqueta la utiliza Angular para reconocer todo el esquema de enrutamiento y saber cuáles son los componentes que voy a renderizar, es decir, cuáles son mis páginas. ¿Ok? Acá nos vamos a encontrar que este componente tiene su propio SCSS, es decir, cada componente puede tener su hoja de estilo independiente. ¿Ok? Dependiente. Aquí tenemos otro archivito que es el de especificaciones. Aquí tenemos el app.component que si lo miramos de esta manera, Angular, por favor, Angular, acá lo estamos teniendo en cuenta que ya la base principal son los componentes. Y los componentes tienen algo que se llaman unas directivas. Y tenemos algo, una característica de Angular es que está compuesto por esta serie de elementos. Esto recibe el nombre de, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, no recuerdo. Cuando me acuerdo se los digo. ¿Qué sucede acá? Este apartado me sirve para especificar las variables y comportamientos que va a tener mi componente. Selector es un atributo que me va a permitir identificar ese componente, es decir, este señor lo voy a utilizar como identificador de variable de componente en todo el proyecto. Si estoy trabajando para un entorno standalone, estas importaciones de módulos comunes y router outlet, esto antes no lo hacía,
Esto quiere decir que yo hoy traigo los módulos principales del proyecto. Es decir, cuando instale Material Angular, cuando instale Material Design, pues todo eso lo tengo que traer dentro de mis directivas globales. Template URL se utiliza para especificarle a este señor, al TypeScript, cuál es el módulo o el componente de la vista, el HTML. Y este señor se utiliza para especificarle cuál va a ser el CSS propio de ese componente. Bueno, entonces, nosotros tenemos los componentes, tenemos acá un archivo de enrutamiento. Este archivo de enrutamiento es donde nosotros vamos a configurar cada una de las rutas que se van a utilizar dentro del proyecto. Realmente las rutas son aquellas que me van a definir al final cómo vamos a navegar dentro de la aplicación, cuáles son los componentes que voy a referenciar para la navegación. El app.config pues corresponde a un archivo de configuración propio de nuestro archivo principal. Esa es la parte del servidor de renderizado, que esto es un concepto nuevo que aparece en Angular. Y ya pues de aquí en adelante podemos empezar a generar otras cosas adicionales. Importante tener en cuenta siempre el router outlet. Este señor es el que me va a dar la pauta final de cómo y en dónde se van a renderizar las cosas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto que tenemos ya un proyecto definido, un proyecto creado con una estructura definida de manera muy clara, el cual vamos a utilizar más adelante para crear algunos componentes. Vamos a poder relacionar algunos componentes, cómo se utiliza. Quiere decir que si yo le coloco aquí a este señor un H1, simplemente acá, pues él automáticamente lo que va a hacer es a refrescarse porque es un servicio de auto-refresh que tiene Angular, al igual que otros elementos como Node.js y demás. ¿Okay? Bien. Con esto es una breve introducción simplemente a restaurar. Chicos, o sea, si no les interesa esta vuelta y están hablando y me están haciendo gastar voz acá, dejamos ahí, continuamos normalito con Netcore. Eso no está incluido dentro del temario, lo quise hacer porque me dijeron que eso les podía solicitar a ustedes en cuanto a trabajo, pero si no lo quieren, díganme y lo suspendemos, no les atormento la existencia. O sea, realmente a mí lo que me molesta es que yo estoy tratando de explicar y estén hablando, estén haciendo otras cosas y estén ignorando lo que les estoy diciendo. Si es así, no hay ningún problema, seguimos normal, ustedes siguen trabajando en su proyecto y ya. No me esfuerzo aquí la voz y no preparo clase para esto. Pues, si es así, díganmelo con tranquilidad, no hay ningún problema. Entonces, la idea fundamental es que ustedes conozcan cómo funciona la arquitectura de Angular, cómo funcionan los proyectos y cómo pueden al final ustedes asociar todos los servicios y poder integrar el backend. Eso lo vamos a ir haciendo la próxima semana. Igual solamente vamos a tener hasta el día miércoles, después del miércoles ya que ustedes quedan solitos para que sigan aprendiendo Angular, lo que quede faltando, que es mucho. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con Angular. Pueden continuar trabajando ustedes con el tema de su proyecto.